Continuando con la lectura de la Biblia, seguimos con el libro de Jueces, los capítulos 17 y el capítulo 18. Las imágenes y el sacerdote de Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, y yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición ahora, pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Capítulo 18. Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Zorá y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Zorá y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en ponernos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa,
pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Zorá y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laif dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla de el efod, los terafines y la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en la casa cercana a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voz a los de Dan, estos volvieron su rostro y dijeron a Micaía: ¿qué tiene que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no seas que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino a Micaía. Y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron su ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Laid. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Juan, capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si no os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Salmo 104. Dios cuida de su creación. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por sus carrozas, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, y tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía la fuente por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre se llenan de savia. Los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace sus casas la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen, se echan en sus cuevas,
Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Proverbios, capítulo 14, versículos 20 al 21. El pobre es odioso, aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado.